Buenas tardes. Bienvenidos al octavo Torneo Nacional de Santo Tomás Viña del Mar 2017. Damos la bienvenida también a los estudiantes que nos acompañan ahora en el aula. El tema a debatir hoy es: ¿se puede afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Rancagua, equipo que defiende la postura afirmativa, y Copiapó, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa, el equipo de Rancagua se encuentra conformado por Paula Pérez, Daniel Fuentes, María José Hermosilla, Osvaldo Arriaza, Teresa Escobar y capitán del equipo Víctor González. La postura negativa, el equipo de Copiapó se encuentra conformado por Diego Barrio Nuevo, Noemí Palacios, Ricardo Saavedra, Genaro Miranda, Randall Contreras y capitán del equipo Edgardo Vega. Se les recuerda a los presentes no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad el jurado se encuentra conformado por Valentina Guajardo, licenciada en Historia, mención en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, diplomada en Ciencias Políticas del Instituto René de Francia, candidata a magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Don Diego Amaya, licenciado en Educación de la Universidad Gabriela Mistral, profesor colaborador de distintas cátedras de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, como Ética Filosófica, Derecho Canónico, Derecho Matrimonial, Moral de la Vida, entre otras, quien será el presidente de este jurado. Y don Marcelo Vázquez, periodista de la Universidad de Playa Ancha, magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, jefe de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Daré una breve descripción del formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. Este semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estas se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciar y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. Dada esta breve explicación, daremos entonces inicio al debate. Le corresponde la presentación al equipo que defiende la postura a favor, al alumno 1A. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, señores del jurado, público presente, contraparte. Mi nombre es Paula Pérez y represento a la sede Rancagua. Ante la premisa, ¿se puede afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa? Nuestra respuesta es afirmativa. Partiremos entendiendo la fe católica. Partiendo desde ahí, la RAE define la fe, que viene del latín de la palabra fides, que significa lealtad. Y del mismo modo, también indica que es la primera de las 3 virtudes teologales, el asentimiento a la revelación de Dios, y consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. De este modo entendemos que la fe obliga a modificar nuestra forma de vivir y expresar lo que creemos en nuestros actos, por lo que una fe que no se manifiesta o no es explícita sería un sentimiento, una ideología o una creencia. Sería como un fuego como que no quema o no calienta. Es por eso que la baja concurrencia de feligreses a misa sí es una expresión de una falta de fe, porque es necesaria la celebración de la Eucaristía o de comulgar de manera explícita una demostración de la fe. Y cito enseguida al monseñor Tihamer Todd, el cual indica: como sea tu misa, así será tu fe, como sea tu fe,
como sea tu fe, así será tu moral, como sea tu moral, así será tu vida, y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Del mismo modo, también argumentaremos que también existen cifras que indican una demostración de la falta de fe. Desde el censo del 2012 al 2002 ha bajado la declaración de las personas como católicas desde un 69,96% a un 67,36%. También podemos ver cómo los valores posmodernos y la globalización y el avance de las ciencias sociales y las ciencias tecnológicas han hecho que las personas le den más valor a las cosas que podemos comprobar empíricamente, ya sea con la experiencia o que están siendo demostradas científicamente, por lo que los valores y los hechos religiosos han perdido validez. Las personas prefieren, las familias, ir un domingo a adquirir la nueva tecnología que le ofrece las libertades de la ciencia, en vez de participar en conjunto, en familia, a practicar y demostrar su fe en el acto de la Eucaristía. El amor por la tecnología ha dejado de lado el amor por la Eucaristía. Del mismo modo, también argumentaremos cómo los últimos hechos que hemos sabido a través de la prensa, que han ensuciado y han manchado la imagen de la Iglesia con representantes de esta, que han demostrado su falta de fe también en incurrir en actos inmorales, los cuales han provocado también la baja asistencia de feligreses a la misa y a la celebración de la Eucaristía, una demostración explícita de la falta de fe. Es por eso que nuestra bancada argumenta de que efectivamente es la no concurrencia a misa una demostración de esta. La fe se tiene que llevar en el interior, y no solamente en el interior y en el exterior. Demostrarla en nuestra vida, las formas de vida que nos propone la Iglesia, las buenas obras y el seguir el dogma, la comunión, comulgar, ejercer el matrimonio, etcétera, y principalmente el participar de la misa. Comprobaremos cómo esta sociedad pretende caminar por el alero de la tecnología y las ciencias, dejando de lado la espiritualidad. Sí, existe una falta de fe y esta se ve explícita en la falta de concurrencia de feligreses a misa. Muy buenas tardes. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1E. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. La fe es un misterio y por ende no puede estar sometida a la frecuencia de la misa. Muy buenas tardes, jurado, bancada contraria y público presente. ¿Podemos afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa? Y nuestra bancada es clara en decir que no. Las personas no pierden su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa. Y nos basamos para ello en el documento del Sacrosanto Concilio, que nos indica que la liturgia no es el único medio para cultivar la fe, dada que la misa es la cumbre de todo católico. Y para más entendimiento de todos los que presenciamos este debate, definiremos conceptos que nos ayudarán a desarrollar la reflexión de este tema. Cito textual, según el Concilio del Vaticano II. Liturgia, conjunto de acciones formuladas y cosas que dan culto público a Dios en sentido teológico, se define como todo culto público del cuerpo místico de Jesucristo. Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana. Piedad popular, diversas manifestaciones culturales de carácter privado o público en el tesoro del pueblo de Dios, manifiesta la sed de Cristo. Laico, aquel fiel que no es miembro del clero, también llamado secular o seglar. Y la palabra misa, proveniente del latín mitere, que significa enviar. Yo los envío, vayan al mundo en mi nombre, vivan con fe. Así como Jesucristo lo dijo, el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes en misión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo laico comprometido debe de practicar a diario el ejemplo de vivir la real misa. ¿Y qué es la misa? Es vivir, es caminar por la calle, es ser mundo. ¿Y qué mejor ejemplo de vivir la real misa y más que un mero ritual que Jesucristo? Él nos enseñó el real significado de fortalecer la fe a través de la oración cotidiana. Señores, entonces, esto no lo decimos nosotros, sino que el Concilio en 1992. La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, porque si esta fuera la única fuente de fortalecer nuestra fe, los feligreses estarían condenados a una muerte espiritual. Además, nos plantea
para que el hombre pueda llegar a la liturgia es necesario ser llamado a la fe y a la conversión. Cito textual, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. A cada uno se le ha dado la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Por lo tanto, creemos que la fe es un don para cada persona y cada ser humano debe de cultivar su relación intransferible con Dios. Si bien reconocemos la importancia de la misa y el documento ya citado, la liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia en el cultivo de la fe de los feligreses. Señores del jurado, audiencia, querida contraparte, ¿ustedes creen que lo señalado anteriormente se escapa de la realidad y de la necesidad de nuestra época actual? El mismo concilio señala en el capítulo 12, leo textual, respecto a la liturgia y los ejercicios piadosos que la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano es llamado a orar en común. No debe obstante entrar en su cuarto para orar en secreto a Dios, mas debe orar sin tregua, según el apóstol que lo enseña. Señores del jurado, entendemos que la misa es la culmen, y por lo tanto hay que esforzarse para llegar a la cumbre de la montaña. Sería inaceptable establecer en este debate que la asistencia a misa es un sinónimo de mayor fe, porque si fuera de esta manera no existirían otras opciones para las personas imposibilitadas física, económica y geográficamente. Muchas gracias. Cristo viene. Se salva a quien acepta a Jesús en su corazón. Gracias. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde su turno al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, señora moderadora, público presente, contrabancada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fuentes y represento a Santo Tomás, ubicado en la ciudad de Rancagua. En respuesta a la premisa, ¿se puede afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa? Nuestra postura es afirmativa. La fe en el progreso ha reemplazado a la religiosidad. Para dar respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho siempre es cómo ser feliz en esta sociedad secular. Antiguamente la creencia religiosa era la que nos daba bienestar para entender este mundo tan caótico en el que vivimos, pero en la actualidad la fe en el progreso ha reemplazado esa creencia. La ciencia satisface entonces a la sociedad secular. Rezar ante el altar de la tecnología provoca más beneficios para los que la siguen que nuestro Dios tradicional. No lo digo yo, lo dice un grupo de psicólogos de la Universidad de Colonia, Alemania, que por intermedio de una encuesta realizada en Europa, más específicamente en Países Bajos, Alemania e Italia, dicen que la confianza en el progreso hace sentir mejor a los feligreses. Dado por qué, la razón es la que da solución a problemas concretos, dejándole lo abstracto a Dios. Don Nicolás Carr, en su libro Jaula de Vidrio, plantea la teoría del embrutecimiento de las personas por haber diosificado a la tecnología. Toma su punto, contraparte. Estimado compañero, usted acaba de decir que la fe ha sido reemplazada por el progreso. Y su argumentador número 1 acaba de decir que la fe se lleva tanto interior y se expresa exteriormente. ¿Se contrapone en su postura? No, para nada contraparte. Mire, el fin latréutico de la misa es la adoración a Dios, pero no solamente por Dios porque es Dios. Eso significa ser el fin latréutico de la misa. Dios porque es Dios. ¿Por qué? No genéricamente, sino que podemos alabar a Dios en cualquier lugar, en donde estemos, pero con la conciencia plena de que Dios está ahí en ese lugar, en cuerpo y sangre. Toma su punto. Reiteremos el punto. Si el progreso, la tecnología, ha reemplazado técnicamente la fe, porque ustedes lo postulan, entonces la Iglesia no se ha adaptado a alcanzar la fe a través de las redes sociales, de las misas que se transmiten online, para todos los feligreses. Muy buen punto. Claro, la sociedad dice que los científicos y por ejemplo, los avances tecnológicos en biología, computación, tecnología, podríamos incluso mantener a la población mundial 2 veces. Pero, sin embargo, existen 2.000 millones todavía que no tienen electricidad, 800 millones que padecen hambre, 3.000 millones sin servicios básicos. En este marco, entonces, ¿dónde cabe la postura religiosa? Si tan solo con un clic podemos leer la palabra de Dios, solo con un clic podemos, escuchar misa en televisión. No es lo mismo que estar presencialmente. No tener la guía de un sacerdote implicaría los siguientes problemas. No entender el contexto de un pasaje bíblico. Los pasajes también hacerlo personalizado, depende de lo que esté viviendo en el día, daré una solución para mi problema. Podemos también alegorizar un contexto bíblico, eso también implica darle un carácter simbólico a la situación.
Ahora, el compañero número 1 de usted dice que la misa no es necesaria para acrecentar mi fe o para sostenerla. Pero ¿qué pasa con este fin latréutico de la misa? Yo no puedo adorar a Dios subconscientemente, tiene que ser en comunidad expresado. Así lo dice Vaticano, bajo el alero de Catholic.net, que es una página escrita por el Papa, en donde él aplica, dice, está contextualizado, dice, la fe se expresa solamente en comunidad, no individualmente. Por su atención, muchas gracias. Gracias. A continuación corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes al jurado presente, a nuestros compañeros de la contraparte. Me llama la atención que la fe no se expresa en comunidad. Entonces, ¿qué es lo que es la misa? Si es comunidad también, y la misma lo hemos definido en el concepto 1, donde dice, misa significa miteré, o sea, enviar. La misa se vive a diario. Por lo tanto, establecimos que la liturgia es la cumbre, y no lo decimos nosotros, sino que lo establece el Concilio Ecuménico Vaticano II, quien dice que la misa no agota toda actividad del feligrés existente, porque por algo existen los ejercicios piadosos, aquellos que son respaldados y bajo mandato y aprobación del obispo, y son practicados en las iglesias particulares. Ejemplo de ejercicios piadosos como por la liturgia cotidiana, la oración personal con Dios, las diferentes mandas, las caminatas, las devociones voluntarias, entre otros ejemplos. Ahora, por eso establecimos que la misa no necesariamente nos aumenta la fe, no porque ésta no tenga eficacia, sino porque depende necesariamente de que la persona misma adopte la misa. Ahora, sería complicado señalar y aferrar fehacientemente que perdemos la fe solo por el hecho de faltar a misa. Tomo su punto. Contraparte, su primer integrante citó el concilio de 1992. ¿Me podría decir dónde se realizó ese concilio y qué dijo con respecto a la misa? ¿Usted quiere que nosotros nos remontemos a lo que lo desarrollo en estos minutos? Mira, en 1992 se estableció este concilio, Sacrosanto Concilio, que establece un acercamiento tanto de la Iglesia, el obispado, hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque, exacto, le damos su favor en su punto. La Iglesia y el obispado, se había perdido esta responsabilidad de impartir la fe para con el pueblo, hacerlo más cercano. No es el pueblo que se acerca, sino que es la misma Iglesia que se acerca al pueblo. Le tomo su punto. Contraparte. La consulta es la siguiente. Ustedes han mencionado dos conceptos diferentes, liturgia y misa. ¿Me podría explicar la diferencia entre ambos? ¿O para ustedes? No, la liturgia está dentro de los conceptos de la misa. Si ustedes no entendieron el concepto general de la premisa que llama a misa, entonces parte de lo que nos convoca en esta tarde. Porque afirmar, lo volvemos a decir, mitere significa enviar. Por lo tanto, si nosotros no evocamos necesariamente a un efecto ritual, entonces que dejaríamos fuera a todas aquellas personas que están imposibilitadas, tanto física como salud o como geográficamente, a la asistencia a misa. Por lo tanto, enseñamos ahora a decir radicalmente de que solamente la asistencia a misa me dice a las personas que aumenta su fe, sería caer en una falta gravísima, porque así mismo lo dijo la bancada y también lo establecimos nosotros. Existen verdaderos gobernantes que fueron dictadores, que fueron frecuentemente a misa, pero la fe de ellos no era condescendiente con sus actos cotidianos. Es por eso que por otro lado vemos el ejemplo de padre Alberto Hurtado, quien profesó muy pocas misas en un santuario, más bien lo hizo en la calle. Su fe fue evocada, ¿en qué sentido? En la preocupación social del Estado de Chile, trabajando en conjunto con los jóvenes, con los católicos, con los ancianos, con los más pobres, y hasta el día de hoy el catolicismo se basa bajo su ejemplo. Tenemos un ejemplo claro en la cena del pan, el vino, que se conmemora dentro del catolicismo. Es más, el Papa San Francisco nos menciona lo siguiente. Dice que la misa debe fecundar en la gente que misiona, que vive la fe de forma plena en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia. Por lo tanto, responsabilizó a la Iglesia con la gran tarea de custodiar y aumentar la fe del pueblo, recordando que también es competencia del obispo valorar la piedad popular, cuyos frutos han sido y son de gran valor para que se conserve la fe del pueblo cristiano. Ante lo presente, muchas gracias. Gracias. Continuando con la dinámica del debate, procede a realizar la ronda de examinación, que es la reunión análisis de esta primera etapa. Se solicita al público presente
mantener silencio durante esta actividad. El capitán y su equipo tienen 5 minutos. Pueden comenzar.
Finalizada la ronda de examinación, procederemos entonces a desarrollar la contraargumentación. Le corresponde al equipo que defiende la postura en contra, al alumno 3N. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Señores del jurado, señora moderadora, bancada contraria y asistentes presentes. En esta parte del debate es importante señalar que la contraparte ha tratado de desviar el tema de la fe, aludiendo a que existen ahora, la ciencia y la tecnología se han superpuesto. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que la Iglesia no avanza? Claramente que no. La Iglesia se ha puesto un plan de evangelización para llegar a cada feligrés que no es capaz de ir al santuario o a la iglesia, pertinentemente. Claramente el compañero lo señaló, hay personas que no tienen acceso, pero ¿qué hizo la Iglesia? Creó congregaciones. Existen congregaciones y misioneros que son capaces de llegar donde la tecnología todavía no está puesta en marcha. Por lo tanto, sí podemos ratificar que la fe no se pierde por no ir a misa, sino que realmente el sentido de la fe tiene que ver con algo más personal de cada persona y cómo la viva. Aparte, ustedes citaron un escrito de San Pablo, 1 Corintios 12:7, donde habla de los carismas de la Iglesia. ¿Ustedes me están diciendo que por los carismas de la Iglesia la gente no va a misa? No. Contraparte, le respondo de la siguiente manera. Para cultivar y fermentar nuestra fe, no solamente necesitamos ir al ritual presencial, necesitamos también otros mecanismos. La Iglesia entendió que no existe solamente una manera de vivir la fe, sino que existen varios caminos, siendo la misa la culmen de la vida cristiana. Entonces, si el rito no es tan importante, ¿por qué la Iglesia tiene la fiesta de Quasimodo, donde se lleva el rito precisamente a las personas que no pueden ir a misa? Contraparte, me acaba de dar el favor. Las personas que no pueden asistir a misa, la Iglesia crea instancias y oportunidades para las personas que no pueden asistir. Por ejemplo, para las personas que no van a la Iglesia, el Vaticano, en este caso, creó la oración de comunión espiritual, que es para las personas que no pueden asistir para ir a recibir a Jesús sacramentalmente. El episcopado nos manda a vivir para vivir la fe a través de 4 líneas principalmente. Primero, oración personal. Segundo, evangelización. Tercero, familia y comunidad. Cuarto, participar de la caridad y la solidaridad. La vida de los cristianos no puede ser limitada simplemente por el hecho de ir vulgarmente a golpearse el pecho a la misa. Tiene que haber un trasfondo y un camino de verdadera fe. ¿Cómo se logra esto? A través de los ejercicios piadosos, oración personal, participando con mi comunidad y mi familia, tratando de compartir la palabra de Dios con mi entorno. Esas son maneras de cultivar y promover la fe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Le voy a decir. Nosotros podríamos cuestionar a los promeseros de las distintas vocaciones que tiene la Virgen María solo por participar ocasionalmente en las fiestas religiosas. Claramente que no. Es donde más se acrecenta su fe. Las personas enfermas, postrados y personas que no tienen el acceso a la iglesia, ¿podríamos cuestionar su fe? Claramente que no, porque es en esa instancia donde más se aferran a sus creencias. Cito, en la fiesta de la Tirana reúne más de 500.000 personas en una semana de fiesta. La segunda más importante de Chile, Andacoyo, 300.000 personas. O sea, personas que viven su fe, quizás ocasionalmente, pero la sienten y la incorporan y la llevan a cabo en este tipo de aglomeraciones públicas. Como ustedes lo dijeron y nos dan el favor, la fe se vive en comunidad y no hay mejor manera de decirlo que a través de nuestro propio, o que los cristianos católicos hagan su propio caminar. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3A. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, señora moderadora, bancada opositora, público presente. En respuesta a la premisa, ¿se puede afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa? Nuestra respuesta es total y absolutamente afirmativa. La bancada opositora nos ha mencionado en varias oportunidades sobre las fiestas
que hay sobre determinadas celebraciones religiosas, tales como la tirana que estaba mencionando recientemente. Pero mi duda se da en lo siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica señala claramente que la fe se vive en comunidad. La misa es la expresión más viva de vivir la fe en comunidad. Y adjunto a esto lo que dijo el ex Papa Benedicto XVI, quien también asegura que la fe debe vivirse en comunidad. No basta solo que yo, en mi oración personal, hablando con Dios, profese mi fe, sino que el sacrificio de la misa, donde tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, es el testimonio vívido de la fe católica. Porque estamos hablando de la fe católica y esto se manifiesta en la misa. La bancada opositora también nos habló de la liturgia. En la liturgia hay dos conceptos, que es la liturgia que se hace propiamente tal en los pueblos alejados, muchas veces donde hay capilla y la hace un ministro, muchas veces un diácono, y donde no existe comunión. Y también la otra versión de la liturgia es la forma en que se separa la misa, cuando está en la liturgia de la palabra y luego que es la consagración y el santo sacrificio de la comunión. Bancada, su pregunta. Me llama la atención porque de hecho la Iglesia establece que la comunión la tenemos directa con el Padre. Ahora, respecto, si la Iglesia somos nosotros mismos, entonces, ¿no tenemos comunión con el Padre? Me refiero exactamente a lo que usted se refiere, que no tenemos comunión con el Padre, pero ¿qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Es enfático en la presencia de las personas en misa, y para eso adjunto también los mandamientos de la Iglesia. Dentro de los mandamientos de la Iglesia dice expresamente asistir a misa todos los domingos y en las fiestas de guardar. Si solo fuera mi comunión personal solamente con Dios, no estaría estipulado dentro de los mandamientos de la Iglesia. Prosigo. Bancada, su punto. Nos acaba de dar el favor nuevamente. Establecimos nosotros que la misa era la cumbre, que había un caminar y así mismo la planteaba usted. Entonces ahora, si fuese solamente el mero acto de ir a misa, ¿qué pasa con las personas imposibilitadas físicamente? Las que están imposibilitadas geográficamente o económicamente. Tiempo. Sí, la Iglesia se ha resguardado para ese tipo de acontecimientos. Existen los ministros extraordinarios que ellos son quienes llevan la comunión a las personas imposibilitadas, a la fiesta de Quasimodo, como se mencionó anteriormente, a las personas que están imposibilitadas de salud, para poder comulgar. Pero tan solo la misa no se trata de solamente comulgar, también se trata de participar dentro de la ceremonia. El punto que queremos tocar nosotros como bancada, aparte de la falta de fe y las bajas de asistencia de feligreses a misa, es los escándalos de los que se ha visto sometido la Iglesia. Lamentablemente, muchos de nosotros vamos a misa para escuchar la palabra de Dios. Se supone que quien predica la palabra de Dios es alguien que tiene los conocimientos, que tiene la vocación, que tiene las ganas de impulsar a toda su comunidad a creer en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, en quien nosotros creemos y tenemos confianza, no lo hace? Es una inconsecuencia entre el dogma y la praxis. Los escándalos de Caradima, los escándalos del Monseñor Cox, que lamentablemente la Iglesia tapó por mucho tiempo. Solo ahora el Papa Francisco I ha tomado el tema y ha pedido perdón por las víctimas, pero esos años de silencio han mermado la fe en muchos de los feligreses. Por eso nuestra bancada confirma y reafirma que la baja asistencia de feligreses a misa es una falta de fe. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde su turno al alumno 4N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá y aunque muera, y todo el que vive en mí no morirá jamás. Estimado jurado, querida contraparte, público presente, hemos llegado a la parte del debate para permitirme la siguiente reflexión. ¿Cuántas prácticas realizó Jesús? ¿Cuántas misas hizo Jesús? ¿Tenemos esa respuesta ahora? Solamente una, la última cena. ¿Qué le sugiere lo que acabamos de decir? Jesús fue Eucaristía en vida, fue fermento, fue el mundo. Reflexionemos ante eso. Si fuese solo quienes van a misa sienten la fe, ¿no se debería dictar un decreto o una obligación? Desde ahora en adelante, todos los que van a misa, cualquiera de quienes están acá y en ello, ¿bastaría con que haya más fe en ello? Estimados todos, repetimos, que la misa es el acto culmine de la fe. No existe amor a primera vista, existe atracción. Entusiasmo, el verdadero amor, se cultiva con la convivencia, con el conocimiento, con nuestras acciones. Haciendo un símil, la verdadera fe en el tiempo de la reflexión, en el camino de la misión, de hacer el bien,
de la misma misa nos manda, cito textual, muéstrame tu fe, que yo te mostraré mis obras, y las obras del día a día verificarán mi fe. Y de contraparte. Contraparte, si Jesús estaba con sus discípulos, ¿por qué iba a hacer una misa si el sentido de la misa es hacer presente al Cristo resucitado en la Eucaristía? Si Jesús estaba con ellos, ¿para qué iba a hacer misa? Querida contraparte, he hablado de que Jesús hizo misa, hizo una sola. Lo que él practicaba eran parábolas. Sigo con mi argumentación. La fe es un desafío inmenso. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, moveríamos montaña. ¿Y cuántos que van a misa mueven montaña acaso? La fe será verificada finalmente, tras el juicio final, después de toda esta vida. Querida contraparte. Contraparte, la premisa nos pregunta ¿por qué la gente no va a misa? Entonces yo le pregunto a usted, entonces, ¿por qué la gente no va a misa si no ha perdido su fe? Si me preguntas a mí, finalmente podemos conversar nosotros personalmente. Seguimos. Pensando con estos ejemplos de lo que dijo mi compañero anteriormente, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, esas personas que se encuentran geográficamente lejos, ¿cuestionaríamos acaso su fe en estos momentos? En el mundo actual, ¿qué nos dice nuestro obispo en el texto de Aparecida? Los pueblos de América Latina y el Caribe viven hoy una realidad de grandes cambios que afectan profundamente las vidas. Y como los discípulos de Jesucristo, no los sentimos interpelados a discernir signos de tiempo, algo que del Espíritu Santo nos ponemos al servicio del reino anunciado por Jesús. En este momento, como también lo dijo mis compañeros, en el contexto cambiante de la dinámica social, hagamos un trabajo. ¿Acaso la tecnología, la TV, Internet, no nos acercan al rito de la misa a distancia remota? Pensemos en aceptable. Finalizando con esto, me pregunto, ¿por qué Abraham, el padre de todos los cristianos, a su avanzada edad, y Sara, una persona fértil, nunca perdieron la fe? En el momento de que Jesús le dio la bendición de su único hijo, ¿podemos cuestionar esto? ¿Y cuántas misas profesó Abraham? Ninguna, y sigue siendo el padre de todos nosotros. Y por último, la Eucaristía no es el único sacramento que nos indica la fe, sino el bautismo, la experiencia de vivir el bautismo. Señor jurado, público, muchas gracias. Gracias. Finalmente corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Palabra y sacramento constituyen la sustancia de la Iglesia. Son las palabras de Antonio Ventué en el libro La opción creyente, en la página 195. Precisamente la misa está compuesta de estas dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y el sentido de la Eucaristía es precisamente, como lo dice una de las constituciones del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que plantea que en la fracción del pan eucarístico participamos realmente del cuerpo de Cristo. Es por eso que Jesús no hacía misas, porque Él estaba ahí presente. Ahora que Él no está presente, los cristianos participan en la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Pero la premisa no es tanto teológica, sino la pregunta es más sencilla. ¿Por qué la gente no va a misa? Y nosotros afirmamos que los feligreses han dejado de ir a misa precisamente porque han perdido su fe. ¿Y por qué han perdido su fe? Primero, han perdido la fe en sus líderes. Segundo, han perdido la fe en un sistema religioso anticuado. Y en tercer lugar, han perdido su fe porque la sociedad hoy día en la que vivimos tiene muchos valores que van en contra de la opción creyente. Contraparte, su punto. Usted acaba de nombrar, contraparte, acerca de recibir el cuerpo y sangre. ¿Por qué entonces la Iglesia creó la oración de comunión espiritual para las personas que no podían accederlo presencialmente? Porque no lo pueden hacer presencialmente, pero la Iglesia está buscando opciones precisamente para abordar esos casos. Pero ojo, la excepción no hace la regla. Se está confundiendo las cosas. De hecho, Nelson Kirsch, un teólogo brasileño, dice lo siguiente: es íntima la relación entre la fe individual y el culto comunitario. La fe, dice este teólogo brasileño, impulsa precisamente hacia el culto comunitario, y el culto, a su vez, estimula, fortifica, reorienta la fe individual en el seno de la comunidad. Pero volvamos a la premisa: ¿por qué la gente no está yendo a misa? La gente no está yendo a misa porque ha perdido la fe. Ha perdido la fe en sus líderes por los escándalos morales, ha perdido la fe en un sistema religioso que muchos consideran anacrónico, y en tercer lugar, muchos también han perdido incluso la fe en Dios. Contraparte su punto. Entonces, me llama la atención porque
El mismo Jesús hizo solamente una misa. O sea, quiere decir que Jesús tampoco tenía fe. Jesús era judío, entre paréntesis, no era cristiano. Los cristianos aparecieron después. Por lo tanto, él no iba a hacer ninguna misa. Y en segundo lugar, la premisa no es esa. La premisa, vuelvo a insistir, es preguntarnos por qué la gente no está yendo a misa. Y la gente no está yendo a misa, la escasa asistencia de feligreses a misa, es porque han perdido su fe. Y aquí quiero cerrar un poco la idea. Han perdido la fe en sus líderes eclesiásticos. Lamentablemente, los escándalos que hemos visto en televisión, en diario, en internet, han hecho que la gente pierda la fe en sus líderes. Segundo, la estructura tan rígida de la Iglesia también ha afectado, sobre todo en esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, en donde los valores del cristianismo han quedado de lado por los pseudovalores, el hedonismo, el relativismo, el materialismo, el consumismo, y podríamos seguir hablando de los valores del posmodernismo, han hecho que escasee la fe. Por eso que vemos que en vez de aumentar los cristianos, disminuyen. Incluso, no solamente los católicos, también el protestantismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha aumentado o qué está aumentando? El ateísmo y el agnosticismo en la actualidad. Es cosa de ver solamente las encuestas que se realizan en nuestro país. Por lo tanto, se puede afirmar que las personas han perdido su fe dada la escasa asistencia de feligreses a misa. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Mucha suerte en sus resultados. Voy a conceder la palabra al presidente del jurado, quien dará una breve opinión sobre lo recientemente expuesto. Primero, felicitar a ambas partes. Me llamó la atención la cantidad de citas de autores, sobre todo escuchar una cita del obispo austriaco Ticha Mertot del principio del siglo XIX. Me pareció bastante llamativo que llegaran a citar material de ese autor. Quiero comenzar esta pequeña reflexión con una frase de Santo Tomás de Aquino, cuya universidad lleva su nombre, que es: el obrar sigue al ser. Hoy en día hablamos mucho de una cultura de la desconfianza, se habla de la desconfianza en la política, de la desconfianza en las distintas instituciones, Fuerzas Armadas, Carabineros, y también se habla de una desconfianza en la Iglesia. A mí me parece que ese tipo de diagnóstico es más bien con respecto a los efectos, a lo que se ve, al fenómeno, pero a mi manera de ver es una crisis de la incoherencia. La incoherencia lo que produce la desconfianza. Hay un filósofo de las religiones que se llama Mircea Eliades, y él lanza una triada que es básica, que es la unión entre el mito, el rito y el ethos. El mito es aquello que yo creo, la parte teórica, la parte racional, más puede ser aquí en este caso la parte de fe. El rito es cómo yo expreso aquello que creo, cómo yo lo llevo a la materialidad. Y el ethos, que es la ética, cómo yo vivo. Entonces Mircea Eliades dice que si estos tres elementos se separan, se produce lo que se llama la incoherencia. Una decisión entre el ser y el obrar, quebrando totalmente el principio básico de Santo Tomás de Aquino, que es el obrar sigue al ser. Yo actúo según lo que soy. Hace poco tiempo hemos sido testigos de una carta que escribió el cardenal Medina con respecto a algunos políticos que se llamaban católicos y que apoyaban el aborto. Y lo que hacía, esa carta se llamaba coherencia. O sea, usted se dice cristiano, actúe como cristiano. Yo creo que para recuperar todo esto hay que volver a la coherencia, es decir, no basta simplemente con decir que soy algo y compensar de alguna manera si yo no vivo de esa manera. Es necesaria la expresión tanto en el rito como en el ethos. Y agregar algo, una de los problemas que dijeron que podían llevar a este alejamiento de la misa es la excesiva confianza o el rendir sacrificios en el altar de la tecnología. La confianza en lo empírico, en lo material, ¿ha perdido importancia? Puede ser una nueva pregunta. ¿Ha perdido importancia el conocimiento por vía de fe? Si uno le pregunta a los que son padres, ¿cómo sabe usted que los hijos son suyos?
Es una gran fe. Es un acto de fe inconmensurable en la esposa y en el amor en que se tiene. A no ser que tenga algún examen de ADN, ¿no es cierto? Pero en medio del día vivimos llenos del conocimiento que están a base de actos fiduciales, de actos de fe. Entonces, a valorar un poco más el conocimiento por la fe y en la autoridad de quien lo dice. Así que los felicito nuevamente y muchas gracias por este gran debate que han tenido. Sí. Hola, buenas tardes. También me voy a salir del libreto brevemente, pero me parece que es importante mencionarlo. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos equipos. Leyendo la tesis, puedo afirmar que las personas han perdido su fe por la escasa asistencia a misa o que la escasa asistencia a misa es una muestra de la pérdida de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque el que gana un debate, bueno, dependiendo del torneo, pero desde mi punto de vista, un buen debatiente no es solamente el que habla mejor, es el que tiene una buena estrategia. Y una buena estrategia significa tener un buen razonamiento. Los dos equipos podrían haber tomado desde las dos perspectivas la tesis, porque se daba para leerla de las dos formas. Entonces, la buena estrategia también significa que entre ustedes conversen para llegar a un común acuerdo, digo, porque mutuo de dos personas, en grupo, digo, un común acuerdo para en el fondo establecer cuál va a ser la línea argumentativa. No solamente establecer argumentos por separado, porque también se demuestra que al final uno puede ver que no siempre los debatientes están conversando entre ustedes mismos en los equipos. Lo digo en general, esto pasa en todos los torneos, pasa en todos los equipos y en todos los niveles. Pero lo doy como una recomendación aprovechando de que la tesis nos permitía a nosotros evaluar distintas estrategias. Les recomiendo eso, que conversen, que establezcan cuál va a ser la visión que van a tener del debate. Y de esa manera lo pueden ganar porque así el equipo contrario que tengan enfrente a ustedes le va a ser mucho más difícil poder contraargumentarlo. Así que eso, solamente una recomendación aprovechando el tip que nos permitía esta tesis. Muchas gracias. Damos por finalizado el debate.